con el correo, con otro correo, que en este sí puedo grabar la clase. Entonces ahí, con el permiso de ustedes, ahí va a empezar a grabar la clase. Ustedes recuerdan la semana pasada, los que estuvieron, nosotros estuvimos viendo lo que era riesgos y vimos una parte ahí. Entonces hoy vamos a como ampliar un poco eso, pero ir aterrizando ciertas características. Entonces, bueno, ahí ya estamos grabando la clase. Entonces, vamos a ir bien. Vamos a ver, estos en realidad son unas poquitas filminas y lo que vamos a enfocarnos es en esta parte de análisis y gestión de riesgos. En un momento que hay alguien que necesita que le demos paso. Ok. Entonces, vamos a arrancar acá. Entonces, si ustedes ven aquí el concepto de análisis de riesgos, que es lo fundamental para lo que es la salud y seguridad ocupacional, siempre va a ir de la mano lo que nosotros hacemos en función de los riesgos. Entonces, vamos a hoy a tratar y trabajar en esto, pero yo lo que quiero es que nosotros a nivel de cultura, que ustedes tengan claro que nosotros no en ningún momento tenemos como esa cultura de medir los riesgos en cualquier ámbito. Entonces, vamos a ver, yo creo que ahí me esperan los compañeros si quieren ingresar. Entonces, esta filmina, y ven ustedes aquí a una persona que va de un edificio, disculpe, de un edificio a otro, por una cuerda floja con un poco de paquetes. Entonces usted dice, bueno, hay otras formas más seguras de poder hacer eso. Bajar en ascensor, bajar en escaleras, cruzar la calle, etcétera, etcétera. Entonces, el principio fundamental del por qué nosotros tenemos que pensar en los riesgos es que si existe la posibilidad que un logro sea interrumpido o que hay una dificultad de que algo que nosotros vamos o necesitamos para la organización o necesitamos para nuestra vida, pues falle o no se cumpla, entonces es a causa de un riesgo que se activó. Nosotros, por ejemplo, hoy lo que me pasó a mí, hay un riesgo latente que tengamos problemas de conexión, que haya un problema de fluido eléctrico, entonces automáticamente pues vamos a tener problemas de conexión, vamos a tener problemas de que no haya servicio de internet, al no haber servicio de internet, entonces automáticamente nosotros no vamos a poder, trabajar, no vamos a poder trabajar. Y actualmente, pues, si bien es cierto, la comunicación, es fundamental y tenemos que trabajar de forma remota, entonces existe situaciones que se pueden dar. Entonces, como dice, existen eventos inciertos que pueden originar por diferentes factores. Es aquí donde se debe gestar y analizar el riesgo. Y hacia eso es lo que vamos a hacer hoy en clase. Como les digo, la idea es hacer un poco más práctico el asunto. Entonces, vamos a ver estas definiciones, que eso lo habíamos visto. Eso es tomado de otro libro. Entonces dice el riesgo, la posibilidad de que ocurrencia de aquella situación que puede entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan un logro en sus objetivos. Entonces, vea que eso, o sea, algo que va a impedir lo que yo tengo planeado o algo que va a impedir que yo cumpla con un objetivo o un propósito. Entonces, eso en sí es el riesgo. Entonces, existe lo que vimos la vez pasada, el impacto, o sea, ¿qué es la consecuencia?
de que ese riesgo se activó, que por ejemplo, definitivamente no pueden reparar el servicio de electricidad. Al no reparar el servicio de electricidad, por más que yo quiera, por más que yo quiera dar la clase o por más preocupado que me ponga, no voy a poder hacer nada. Tengo que esperar, ver cómo me comunico para poder dar la clase. Que no hay servicio de internet, lo mismo. Ahora, un riesgo natural que nos afecte a nosotros directamente. Por ejemplo, no vamos a ponerlo como riesgo natural, sino vamos a poner el que para nosotros hace un año, cuando se hablaba del COVID-19, que, ¿cómo lo veían ustedes? Algo que estaba ocurriendo ¿a dónde? Al otro En lado otro del mundo. país, En otro muy país. largo de donde estábamos, sí. Muy largo donde estábamos, que nosotros ni tan siquiera nos tomábamos la molestia de pensar de que eso nos podía afectar, ¿cierto? Profe, los riesgos naturales son como Correcto. los maremotos y los terremotos Ajá, y todas esas cosas. Ah, ok. Es que correcto. Ajá. apenas esta semana estoy entrando al grupo, entonces para ir a Ok, entender. perfecto. Entonces, bueno, digamos, la clase de la vez pasada que ahí en el aula virtual, no sé si ya usted tiene acceso, ¿sí? Sí, señor. Ok, en el aula virtual está la presentación. Desgraciadamente, yo, la vez pasada les envié la invitación con un correo y vieras que tengo una limitación en ese correo para grabar la clase. Ahora, como yo también trabajo para la Universidad Nacional, entonces en mi correo institucional yo sí tengo la posibilidad de grabar la clase. Entonces, usé ahora el correo institucional para poder grabar la clase y para poder subirla. Entonces, esta cuestión de los riesgos, que hoy vamos a ir hablando un poco de cada uno de ellos, porque el asunto es empezar a trabajar en lo macro para ir aterrizando en los conceptos poco a poco de salud y seguridad ocupacional. Entonces, ahorita habían dos cosas fundamentales que vimos la semana pasada, que lo que yo dije, no importa si no me pusieron atención en todo lo demás. Yo lo que necesito es que ustedes tengan claro la definición de riesgos en la presentación que está ahí en el aula virtual, pues aparece la definición, es otra definición, y esta definición es tomada de otro libro, para que ustedes vean que se asemejan. Entonces, el riesgo, entonces, es la posibilidad que algo que a nosotros nos va a afectar ocurra. Entonces, si y la otra característica que tiene un riesgo, el riesgo no se puede eliminar. Se puede minimizar, se puede gestionar, se puede tratar de que su impacto, como viene esta definición, es la consecuencia que va a ocasionar en una organización. Entonces vamos a ver, voy a poner el caso. Nosotros somos un país sísmico. Entonces, yo llego y digo, bueno, hay un código sísmico en Costa Rica, yo tengo que usar cimientos para el edificio o para mi casa de tanta profundidad con este tipo de varilla, el concreto tiene que tener tanta resistencia, pero digo yo, uy, puchica, si yo hago eso, dame un momento para apagar ese teléfono. Entonces, imagínense que yo digo que para abaratar costos, yo llego y digo, mira, yo voy a hacer lo siguiente, voy a usar una varilla mucho más barata, pero
esa varilla, yo lo que voy a hacer es simple y sencillamente, es trabajar de una forma diferente. Entonces yo voy a echarle menos cemento. Entonces eso en realidad no es gestar el riesgo. Entonces yo lo que estoy haciendo es pensando en los costos, pero ¿qué pasa? Se vino un terremoto, un sismo muy fuerte y la casa colapsó, se agrietó y unas paredes cayeron. Entonces, esa es la situación. Cuando existe un riesgo, yo lo único que puedo hacer con ese riesgo es el impacto que va a tener con mi organización o con mi vida, yo lo trato de que sea lo mínimo para mí, que no me vaya a afectar tanto. Entonces, si yo sé que en este lugar donde yo vivo hay inundaciones en la época lluviosa y yo lo que en vez de poner la casa sobre pilotes para que si se inunde, entonces el agua quede por debajo y no haya problemas, pero yo no la construyo así, entonces ahí es donde empieza la situación a complicarse. Al igual, porque como les digo, es diferentes tipos de riesgo. Entonces, otro riesgo es, por ejemplo, si lo vemos en los riesgos informáticos, usted trabaja con información crediticia, por ejemplo. Entonces usted tiene la información de sus clientes y pues usted usa un sistema eh, para no gastar en sistemas de seguridad, pues lo más barato, o no le pone un antivirus. Chica, cuando ya se dio cuenta, le hackearon a usted. Entonces, toda la información que tiene la empresa ya está en manos de otras personas que inescrupulosamente o le van a pedir dinero a usted o agarran y empiezan a robarle clientes. Entonces, si usted no mide el impacto que puede tener si ese riesgo se activa, usted está ayudando a que el riesgo se dé. Entonces, probabilidad. La probabilidad es entendida como la posibilidad de que un riesgo ocurra. Entonces, nosotros lo habíamos visto. Entonces, el impacto, yo les dije que era una escala numérica, la probabilidad era una escala porcentual. Entonces, esa es la posibilidad que ocurra, o sea, qué tan frecuente va a ocurrir, o sea, que se vaya la electricidad, cuántas veces ocurre en una semana o en un día. Ok, ¿y qué pasa si se va la electricidad? ¿Cuál va a ser mi impacto? Mi impacto en la casa y no voy a poder comer. Entonces, ese va a ser mi impacto, no voy a poder comer. Entonces, automáticamente yo llego este, y empiezo, empiezo a ver cómo yo lo gesto, cómo yo lo hago. Entonces, aquí empiezo. Entonces, se va a ir la electricidad y cada día se va unas 2 horas, entonces yo tengo que buscar una alternativa para conservar mis alimentos. Entonces digo, ya, voy a comprarme una hielera y voy a estar echando hielo porque aquí hay ese problema con la electricidad. Voy a comprar una plantilla de gas para poder cocinar. Entonces, eso sería como yo voy a gestar eso. Entonces, si el problema es de la casa donde vivo, pues entonces yo tengo que hacer una inversión de llegar y hacer un cambio en la red eléctrica de la casa. Pero si mi problema es de la persona o la empresa que me da el servicio de electricidad, entonces yo tengo que ver. Entonces, digamos, eso es como ejemplificando lo que es el riesgo, es lo que me va a imposibilitar a mí alcanzar un objetivo. El impacto es la consecuencia que yo voy a tener si ese riesgo se activa. Y la probabilidad, lo que me va a decir es cada cuánto ocurre y cómo ocurre. Entonces, de aquí, cuando nosotros hablamos de la gestión del riesgo, entonces existen 6 pasos. El primer paso es la identificación. La identificación del riesgo hace que yo empiece a ir sacando cada uno de los riesgos. Entonces yo les pedí la semana pasada que cada quien viera los riesgos que hay donde viven. Entonces no sé si algunos
¿Alguno me puede ayudar? Si alguno hizo la tarea, me dice. Profe, yo con mucho gusto. Ah, gracias. Bueno, en realidad yo listé una serie de riesgos. Ujú. Inclusive me puse a pensar desde el punto de vista de, trabajo en la casa, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, los temblores que ya conversamos de ellos, vivimos en un Ujú. país sísmico, Ujú. los incendios, que Ujú. también no estamos exentos de esto, las fallas en la electricidad, fallas Ujú. en el servicio de internet, Ujú. y detallé tres que tienen que ver directamente con el trabajo en el hogar. Eh, Ujú. Ergonómicos. Ujú. Normalmente en las casas no tenemos un espacio, bueno, no contamos con la silla, con la silla ni con el escritorio que tenemos en el trabajo, ¿verdad? Que Ujú. son diseñados para que no tengamos problemas de espalda y etcétera. Ujú. La falta de un espacio para trabajar, que Ujú. eso puede generar que bien, o sea, no contemos con la privacidad necesaria para Ujú. desarrollar la labor, y o que tengamos que trabajar en un lugar que no cumple con las medidas de seguridad que deberían de cumplir. Ujú. Y pues también detallé que tenemos distracciones como Ujú. perros, niños pequeños, familiares, pueden generar pérdida de tiempo y también pueden generar accidentes. Ujú. También puse que podíamos sufrir del síndrome de aislamiento al sentirnos que estamos encerrados, y eso puede generar también enfermedades mentales. Y bueno, en Costa Rica ya se dio bastante el año pasado. Ujú. Así es, excelente. ¿Alguien más? Vamos a ver quién más me ayuda. Vamos, no le den pena. Vea que la idea aquí es, entre todos ir generando conocimiento, como les puse yo ahí en el programa. Es entre todos. Profe, Sí. yo tengo unos, bueno, muy parecidos a los del compañero, pero puse otros en cuanto a mi casa, digamos, nosotros aquí tenemos nuestra cocina de gas, entonces digamos una Ujú. fuga, ¿verdad? Que es algo que no podemos, que tenemos que Ujú. estar como al pendiente de eso. Ajá. Di escasez de agua, que es algo que tampoco podemos como estar midiendo, ¿verdad? Si en qué Ujú. momento nos la van a quitar o qué vamos a hacer. Ujú. Y la otra parte sí que toqué ahí un poquitito, pero ya él la puso, que fue la de ergonomía, que normalmente Ujú. no estamos capacitados o estábamos preparados para realizar este cambio debido a la pandemia, ¿verdad? Entonces muchas Ujú. veces sí, empezamos a sufrir problemas de espalda, del túnel carpal y un montón de cosas porque no tenemos las condiciones adecuadas. Ujú. Ok. ¿Alguien más que tenga algo más? Vamos, vamos, ayuden, ayuden. Si no, se van a aburrir de estarme escuchando a mí, y eso no se trata. Profe, Sí. ¿usted me puede decir qué era la tarea? Profe, es que yo matriculé este curso esta No se asuste por semana. la tarea, No no se sé. asuste por la tarea. En realidad, la tarea que yo les dije fue nada más que analizaran dónde viven y determinaran los riesgos. La idea de esa tarea que ahora al final de la clase ya les voy a poner ya una tarea para ganar puntos. Esa tarea era precisamente como para introducir en lo que vamos a hacer hoy. Es Profe, precisamente. yo Ajá. no sé de, bueno, digamos, en mi casa, Ujú. pero sí sé de mi trabajo, Ok, dime. riesgos. Ujú. Bueno, profe, digamos, por el robo de combustible, ¿verdad? La Ujú. contaminación de las fuentes de agua por hidrocarburos, ya que, digamos, Ujú. el poliducto de Recope que viene desde Limón hasta Cartago Ujú. es como una fuente de robos constantes. Entonces, eso, digamos, como normalmente en la zona de Siquirres, Ujú. ¿verdad? Se da mucho robo de combustible. Ujú. Entonces, eso hace que las fuentes de agua se contaminen y por ende dice, tengan que cerrar todas las plantas de abastecimiento de agua y las comunidades se queden sin agua, ¿verdad? Porque si no, y es una muerte segura para la gente, ¿verdad? Eso es un hecho. Ujú. Em, Después, la distribución de gas cloro Ujú. para poder poder potabilizar el agua. Entonces, Ujú. digamos, por ejemplo, el año pasado hubo un accidente donde falleció un compañero, ¿verdad? Y del impacto, el mayor riesgo era que explotaran ¿cómo se llaman? Los
como las cosas donde se transporta el gas cloro, porque Ujú, digamos, y se transportaba como un camión normal, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Entonces, se tuvo que cambiar, ¿verdad? Eso. ujú, También, por ejemplo, que la sede central fue diseñada, ¿verdad? Pero con el terreno, digamos, fue diseñada obviamente por ujú, civiles y todo lo demás, pero sin embargo, con el terremoto de Guanacaste, eh, ajá, las escaleras de emergencia sí se desprendieron de los edificios. ujú, Entonces hubo que colocarse placas entre las escaleras y los edificios para cuando ujú, haya que hacer evacuación, porque el edificio se desprende, o sea, se desprenden ajá, las escaleras, entonces y tampoco es como tan seguro, ¿verdad? Y no sé, creo bueno, también en las estaciones de bombeo, ujú, ¿verdad? Porque en las estaciones de bombeo lo que nosotros hacemos es extraer el agua que está en la tierra, ¿verdad? ujú, Entonces, igual en el 2017 hubo un accidente con la muerte de una persona porque esos son unos túneles que están dentro de la tierra, ¿verdad? Y por ajá, supuesto hay máquinas que succionan, ¿verdad? Pero no es como cuando uno pone la aspiradora o algo así, sino que ujú, realmente es porque están sacando el agua debajo de la tierra. Entonces, para poder pasar de puente a puente hay que brincar algunos como túneles o cosas así, ¿verdad? Y una persona no logró brincar, ¿verdad? O hacer la maniobra correctamente y fue succionada y lanzada por un aparato de estos hasta el río. Pues obviamente la persona falleció, ¿verdad? ujú, Son una serie de cosas que yo en mi trabajo las vivo día a día, ¿verdad? O las veo día a día porque yo soy meramente administrativa, pero tengo que ver todo esto. ujú, Entonces, eh, son cosas, no como de la casa, ¿verdad? ujú, Pero creo que sí son como más grandes y que traen un riesgo mayor a la gente porque, digamos, el servicio que nosotros damos es esencial, es ujú, agua. ujú. Y cualquier cosa que se haga mal repercute directamente en la gente. Sí, ¿no? Excelente. Muy bien, muchísimas gracias, porque hacia ese enfoque vamos. Vamos a ver por acá. Buenos días. Entonces, volviendo, digamos, a esta filmina. Entonces, vean, para gestar el riesgo, lo primero que nosotros tenemos que es identificar un riesgo. Hay riesgos con, de diferente tipo, ¿verdad? Obviamente hay riesgos administrativos. Ahí la compañera habló de la sustracción o robo de combustible en Siquirres, que es uno de los lugares más frecuentes, ahí por Alajuela también. Donde usted llega y genera con esa acción, por ejemplo, un nivel de contaminación terrible. Entonces usted ve donde, aparte de una actividad ilícita, empieza a generar transformaciones en el pueblo. Entonces, vean ustedes, eh, yo necesito un lugar donde poder sustraer combustible. Entonces ahí pasa el poliducto de Recope. Entonces yo lo más fácil es buscar un lugar donde yo pueda tener el lugar de extracción, donde pueda yo llenar tanques, donde se pueda transportar, donde esté más oculto posible. Entonces, eh, esos derrames van a empezar por algo que es tan simple, que es, empieza a caer en el suelo, se viene la lluvia va a empezar a ir entre los diferentes secciones de la tierra, a ir metiendo ese combustible, poco a poco, más adentro, más adentro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, empieza una contaminación del suelo. Esa contaminación del suelo va a llegar en un punto donde va a llegar a un manto acuífero. Entonces, cuando usted habla de mantos acuíferos, son todos ese montón de ríos subterráneos que hay, que existen donde extraemos nosotros el agua. Entonces, hay diferentes tipos de suelos. Hay suelos arcillosos, limosos, dependiendo del tipo de suelo donde cayó, y el acuífero, porque los acuíferos van con una especie de roca.
existen unas rocas que son como una esponja, entonces usted atrapa y empieza a gotear dentro del acuífero. Naturalmente, lo que están hechas es para que ellos tomen esa agua y la vayan filtrando al río subterráneo, al llamado acuífero. Esos son acuíferos no confinados. Existen otros que tienen una capa en ciertas secciones de roca que es totalmente impermeable. Entonces, eso no va a pasar, pero lo que va a hacer el agua y el hidrocarburo es empezar a correr y correr alrededor de esa roca hasta que encuentre una grieta o algo y empiece a contaminar un manto acuífero. Entonces, por eso es que ustedes ven, y no sé si han notado que llegan camiones cisternas de la IA a repartirle agua a la gente, buscar eso porque ya hay una mancha de aceite. Vea, una mancha de hidrocarburo. Y el hidrocarburo, para que más o menos ustedes tengan una idea, un simple litro de hidrocarburo, de gasolina, diésel, que es lo más frecuente ahí, todavía hay otros más pesados, pero no pasan por el poliducto, es un solo litro contamina 1 millón de litros de agua. Nada más para que vean ustedes esa relación. 1 litro de hidrocarburo contamina 1 millón de litros de agua. Entonces, imagínense ustedes que no es tan fácil reparar ese daño. Entonces, por eso es que como ustedes ven en la filmina que yo les estoy presentando, uno es identificar el riesgo. 2 es hacer un análisis de ese riesgo. Y voy a agarrarme lo que la compañera está diciendo. Entonces, el robo de combustible. El robo de combustible obviamente va a ser pérdidas más un montón de daños ambientales. Adicionalmente, al haber derrame y llueve, puede ser que quede una cuenca de un río. Entonces va a matar todos los peces, todos los ecosistemas que existen ahí. Y entonces, aparte, el olor que va a gestar eso va a ser un riesgo a la salud de las personas. ¿Qué pasa si una persona toma de esa agua contaminada? Entonces vea que aquí, al analizar el riesgo, nosotros nos vamos a dar cuenta qué sucede si ese riesgo se activa. Entonces, ¿cómo vamos a cubrir, que es el punto 3, para que eso no suceda? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, es más fácil estar poniendo vigilancia en los diferentes puntos que se consideren. Cuando usted analiza, vean, me están robando en esta línea combustible y los lugares más propensos, Iquirres, en tal zona, esta zona que va de la Garita hacia Barranca, que es el otro, en Alajuela, en tales sectores, o sea, hay puntos que van a ser muy propensos a ese robo de combustible. Entonces, usted viene esa parte de esa cobertura. Vamos a ver, ya lo analizamos lo que puede suceder. Ahora ya tenemos identificados el costo que puede tener cuando esto se active. Entonces, venimos a ¿cómo vamos a cubrir para que eso no suceda? Entonces, ponemos vigilancia, ponemos sistemas de control que me vayan a decir, mira, está bajando el flujo. ¿Por qué? De tal a tal punto está bajando el flujo de ese combustible en esa línea. Entonces yo voy a tener que trabajar y buscar dónde está el punto porque me están robando combustible. Y ver eso implica no solamente, porque en México hay ahí videos, ustedes lo pueden buscar en YouTube, de una gente que se puso a robar combustible de Pemex y lo que generó fue una explosión que hubieron más de 100 muertos y fue un incendio terrible y esa línea pasaba por una finca que se convirtió en un precario y ahí en la explosión se quemó prácticamente el 60% del precario. Personas que perdieron la vida, personas que quedaron con quemaduras severas, quedaron vivas, pero ya esas personas, las quemaduras y eso los pusieron en riesgo. O sea, más de 100 personas murieron en el impacto de la explosión. Y adicionalmente, el impacto que generó esa explosión al medio ambiente, más
los daños materiales que eso causó. Entonces, cuando usted analiza el riesgo, tiene que ver todo lo que puede. Entonces, la cobertura es cómo yo voy a hacer para que este riesgo sea lo mínimo y que me genere el mínimo impacto. Entonces, ese impacto yo ya lo sé, lo que puede afectar en las finanzas de Recope, lo que puede afectar en el medio ambiente, lo que puede afectar a la salud de las personas. Entonces, si usted analiza eso, yo busco cómo gestar, o sea, cómo voy a cubrir para que si esto se activa, sea lo mínimo, la mínima afectación posible. Porque el riesgo siempre va a estar. Yo no lo puedo eliminar del todo, siempre va a existir. Entonces, para estas tres son importantes, pero ahora viene lo otro, el seguimiento. ¿Qué es lo que pasa en la administración de la gran mayoría de empresas en Costa Rica y en las pymes principalmente? Nosotros podemos identificar el riesgo, por ejemplo, un riesgo. Mira, yo no tengo dinero para poder pagar la planilla a fin de mes. Entonces, si ese riesgo de flujo efectivo se puede dar, yo necesito analizar el por qué no me está alcanzando. Fue que yo hice una inversión que no tenía que hacerla en el momento. Estoy viviendo mucho de prestado, entonces al tener que pagar esos préstamos, entonces estoy reduciendo mi capacidad de flujo de efectivo para poder pagar mis obligaciones. Entonces, yo definitivamente no le voy a poder decir a la gente, mira, seguir trabajando, ahí cuando yo tenga plata te pago. O sea, nadie, por más cariño, amor, respeto que le tenga, va a aceptar eso. O ustedes sí, alguno de ustedes sí trabaja así, como por amor, y que va a trabajar y demás, y después ahí cuando yo tenga plata, entonces ahí yo te voy a ir pagando, y te voy a pagar ahí en abonitos. O sea, solo en lo propio, pero que trabaja uno solo por amor. en lo propio, exactamente. Usted trabaja en amor, por amor, pero usted sabe. Ajá. Usted trabaja en la nacional. Cuando uno entra al sector público, uno pasa hasta 3 o 4 meses que no le pagan hasta que le llega todo el salario. Ay, no, hombre, eso. En el sector público, esa es una cosa tremenda. O sea, yo creo que la gente cree que uno, ¿verdad? Pero si usted no tiene propiedad, básicamente eso es lo que le pasa, que se le atrasan siempre los salarios. Correcto, eso es lo que sucede, así es. Los que no tenemos propiedad, eso es lo que sucede. Entonces, Dicha ya tengo, pero cuando entré a trabajar al MEP, recuerdo que pasaba 3 meses me pagaban, otros 3 meses me pagaban, y así. Y el problema es que cuando le llega a uno, le llega un montón. Pero, Sí, pero lo debe todo. Pero todo eso lo debe usted. Entonces, cuando usted paga todo lo que debe, queda igual. Otra vez. ¿Sí? Entonces, eso es muy frustrante. Y a veces uno no entiende, digamos, esa forma, ¿verdad? Porque es muy sencillo, porque piensan que uno no, que vive del aire. Entonces, Exacto. es un poco complicado eso. Pero sí es buen tema. Entonces, y como decía el compañero, cuando uno trabaja en lo propio, uno le pone amor, pero tiene la fe y la esperanza de que la situación va a ir mejorando. Yo también he hecho mis emprendimientos, he trabajado así y puchica, y hay veces cuando usted ve, pago esto, pago el otro, y cuando usted ve, se quedó con, una vez, me acuerdo que me quedé solo con 1,000 colones en la bolsa, pero a todo le pagué, pero eso fue lo que me quedó. Entonces uno, pues, bueno, vamos a ver, tal vez en el próximo proyecto me vaya bien, pero eso es como la situación. Y vean, cuando usted gesta el riesgo, usted lo identificó, lo analiza, qué es lo que puede pasar, busca alternativas para tratar de que se minimice. Después de eso viene el seguimiento, pero vea, les puedo decir, en mi práctica, lo que yo veo cuando a uno le contratan, digamos, para que le ayuden tal cosa, nosotros aquí en Costa Rica llegamos a estos 3 puntos. Cuando nosotros decimos, bueno, como dijo la compañera, el edificio después se encontró este defecto, entonces se hizo esto y el otro. Entonces, y ahí está ahora sí, ya lo identificamos, ya analizamos y ya buscamos una alternativa para que eso no afecte. Entonces la gente piensa que con solamente eso, ya automáticamente ya está todo solucionado.
Entonces, ¿qué es una de las partes importantes que no hacemos? Y ustedes como administradores tienen esa obligación. Ustedes identificaron, lo analizaron, buscaron cómo cubrirse si ese riesgo se activa para que la afectación no sea significativa, y empieza el seguimiento. El seguimiento es ver que si lo que usted identificó por alguna razón cambió. Por ejemplo, usted dice, es que vea, esta es la salida de emergencias. Y yo no sé si donde ustedes trabajan, ustedes ven el rótulo salida de emergencias, ustedes se encuentran cajas, sillas que no sirven, se encuentran escritorios viejos, y ese pasillo que tiene que estar limpio tiene todos los tiliches de la empresa. O es que yo eso me lo imagino. ¿A alguno le ha pasado? ¿Ha visto eso? ¿No? ¿Ha Sí, visto usted esos detalles? Sí. los edificios es muy común, profesor. Uh -huh. Siempre vemos uno ve, digamos que siempre el mueble que estorba ya en la oficina, que ya no, el archivero que ya no cabe, siempre lo ponen como afuera, ¿verdad? Eso es muy común verlo en las instituciones, sobre todo en las públicas, a veces se nota mucho cuando usted va a algunas instituciones. Sí, y exactamente, ustedes buscan siempre que encuentran un montón de cosas y los pasillos súper estrechos. Siempre la puerta de salida de emergencias está bloqueada. Entonces, ese seguimiento implica ver, ok, usted encontró que ustedes no tenían salida de emergencia, entonces es una inversión, y si no hay salida de emergencia, si hay un terremoto, ¿cómo sale esta gente? Y pueden ver atrapados aquí, pueden haber, entonces usted tiene que gestar ese riesgo, buscándose una puerta de salida de emergencias, pero no es solamente hacerla, sino es agarrar a las personas y empezar a decirles, vea, la parte de capacitación, el seguimiento, si ellos están entendiendo. Ahora, resulta ser que hicieron la puerta, salida de emergencias, todo muy bonito, pero por un asunto de procesos, por un asunto de mejora, entonces reubicaron toda la oficina y resulta ser que la puerta salida de emergencias quedó en el lugar más inservible de todos. Entonces usted, para poder usarla, pues resulta que ahora esa puerta salida de emergencias es la entrada para que lleguen las personas. Entonces, nosotros creemos que con solamente la identificación, el análisis y buscar la forma como cubrirse de ese riesgo, ya quedamos ahí. Si no, los riesgos son muy dinámicos, que eso es algo que nosotros no vemos. Y una de las razones, digamos, los estadounidenses, los europeos que han pasado guerras, la guerra mundial, la 1, la 2, la Guerra Fría, entonces ellos aprendieron a vivir con estos riesgos. Entonces, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar con una gente, unos holandeses, que ellos llegaban y decían, mira, es que a mí me llama mucho la atención aquí en Costa Rica. Ustedes, a como se les paga, lo gastan. Y yo entiendo, dice, porque ustedes todo el año tienen comida. Ustedes no tienen problema como nosotros, que de un momento a otro llegó el invierno, se vino una helada y ustedes no pueden salir. Entonces nosotros nos acostumbramos a que nosotros íbamos guardando, guardando y guardando y guardando, y teníamos productos enlatados, teníamos productos congelados. Entonces se vino esa helada, entonces nosotros tenemos ahí comida extra para un mes, pero ustedes saben que todo el tiempo van a tener comida en el supermercado, van a poder desplazarse en el supermercado, se va a venir un aguacero por una tarde, o si hay un mal tiempo, pues va a haber unas lloviznas ahí, pero a ustedes no se les imposibilita salir. Dice, nosotros por cultura aprendimos que nosotros tenemos que tener un fondo, tenemos que movilizarlos de forma diferente. Entonces, puchica, yo cuando veo eso, nosotros no estamos hechos de esa forma. Nosotros podríamos ver el riesgo, podemos analizarlo, podemos buscar la forma como cubrirnos ante este riesgo, pero nosotros no le damos un seguimiento de ver si eso se hizo, no agarramos y ejecutamos lo que se analizó aquí, lo que se estableció aquí, ese seguimiento, y no lo controlamos, porque este control implica volver, vea que esto es como un círculo, ¿verdad? Me imagino que ustedes deben de llegar a algún curso de producción y tienen que ver el ciclo de Deming, que es el ciclo de mejora continua. Sí, ¿verdad?
Entonces, como ustedes ven, usted identifica, analiza, hace una cobertura, se le hace un seguimiento, ejecuta lo que usted encontró, esto que usted estableció, y después empieza a controlar. Controlar significa que usted periódicamente tiene que ver si el riesgo cambió de lugar, si el riesgo, más bien, ya lo que usted creyó que era un riesgo, ya cambió hacia otro lado, ya el riesgo que usted había detectado ya no existe. Por ejemplo, se los voy a poner así. Ahorita tenemos un riesgo económico. El dólar en cualquier momento se va a disparar. Entonces ustedes tienen que buscar, porque puchica, yo soy una empresa importadora. Entonces yo importo. Pero mis clientes me piden que yo no les suba mucho el precio, pero ya yo empecé a comprar las cosas y el dólar estaba a 590 y ahora estoy por 620. Entonces yo tengo que dar más coloncitos por lo que yo importo para distribuir. Entonces yo tengo que ajustar mis precios. Entonces al ajustar mis precios, usted ahí depende de lo que decimos la oferta y la demanda. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Puchica, ve, ahora está más difícil la situación, hay personas que han perdido su empleo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted ve eso, usted dice, puchica, este riesgo, si el dólar llega a tanto, yo no puedo seguir con estos precios, entonces yo tengo que ajustar. ¿Qué pasa cuando yo exporto? Cuando yo exporto, o sea, todo esto, toda esta situación hace de que yo pueda establecer y ver ciertas condiciones que yo puedo mejorar, que yo puedo hacer para establecer. Entonces, yo lo que quiero quedar claro con esta filmina es, yo tengo que identificar, tengo que analizar, tengo que buscar mi cobertura, tengo que darle seguimiento a lo que yo encontré en estos primeros 3 pasos, tengo que ejecutar lo que se estableció y después tengo que seguir obligadamente revisando, controlando que si el riesgo que yo establecí, el que yo analicé, ¿qué ha pasado con él? ¿Se puede disparar? ¿No se puede disparar? Estar en revisión. Por ejemplo, con esto de la situación cambiaria, estar todos los días revisando cómo está el movimiento del dólar contra el colón. Si usted dice, mira, tenemos problemas porque no estamos alcanzando las metas de producción. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos, como el caso de la compañera, el problema que en tal área, yo puedo estar perdiendo combustible. Y al perder yo combustible, ¿qué efectos tengo? Entonces, yo todo eso tengo que ir viéndolo y controlando. Ver si el riesgo se disminuyó o más bien al contrario, tengo una amenaza más grande porque algo cambió. Por ejemplo, antes de la situación del COVID-19, nosotros pues viajábamos tranquilos en autobús, íbamos sin mascarilla, comíamos helado, íbamos a cualquier restaurante, teníamos la libertad de desplazarnos a la hora que nosotros nos diera la gana y ahora de un momento a otro no. Entonces, ¿qué pasa con esas personas dueños de restaurantes, de sodas, los de los autobuses? Sí, para los taxistas rojos era difícil la situación antes del COVID-19. Ahora con el COVID se ha complicado más. Entonces, existen Uber, Didi, todas las plataformas que a ellos les está afectando. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer por fuerza en este caso? Como taxistas rojos, ¿qué harían ustedes? Si el riesgo es que tenga una competencia, ¿qué analizarían ustedes como taxistas rojos? A ver, ayúdenme. ¿Qué analizarían ustedes? ¿Cómo serían ustedes competitivos? Y generando una diferenciación en el servicio. Pero imagínense que yo por muchos años, y yo les voy a contar una historia muy triste. Mi mamá es una señora adulta mayor y tiene varias
enfermedades y hay veces que ella y ahí entre mis hermanos y pues las tenemos que acompañar a las citas y demás. Y bueno, ustedes saben, como toda la mayoría de las señoras aman las plantas y que esto, bueno, la cosa es que yo llegué y con ella y compré unas plantitas en un vivero y llegamos donde estaba y un pan que se antoja ahí afuera del hospital, que venden esto y el otro, entonces entonces había una fila de carros, entonces yo llevaba unas bolsillas ahí, entonces el señor que estaba ahí en la fila de taxi, le digo yo, ¿usted sería tan amable de abrirme la cajuela para poner estas bolsas? Y la respuesta del señor, estoy hablándole hace tiempo, me dijo, mire, es que yo no soy taxi carga. Entonces, ok. Entonces yo lo que hice simple y sencillamente fue ver un señor que es vecino de mis papás y irme donde él. Y él como más bien me quitó las bolsas de la mano, las puso en la cajuela, nos ayudó a que mi mamá se pudiera sentar cómodamente, etcétera. Entonces usted ve la diferencia. Entonces, por unos pocos ya hay un concepto generalizado que estas personas son muy maleducadas, son muy poco serviciales, muy mal, tratan pésimo al cliente. Entonces, con ese concepto usted tiene que luchar. Ajá, dígame. Es que usted ahí toca un tema que es demasiado sensible y muy subjetivo, porque correcto. En sí el sistema de taxis está bien estructurado. El problema son las personas que dan el servicio. Entonces siento que ya tienen un estigma y por más que el sistema de ellos cambie, que ya se identifica el riesgo y todo lo demás, tienen que trabajar en esa parte, en la parte, en el factor humano. Entonces, exactamente. A ese punto exactamente. Entonces vea usted qué curioso el dicho que decía mi abuelo, cría fama y échate a dormir. Entonces, usted dice, sí, eso es muy subjetivo, pero en realidad, vean, lo que yo quiero es que vean ustedes el asunto de la capacitación. Si ese riesgo se activó y puchica, ahora me pusieron competencia, usted dice, bueno, sí, es competencia. Que la competencia podemos decir que es desleal, pues sí, no se trabaja en la misma línea, que ellos tienen que hacer un montón de cosas para cumplir la ley, para que retail y todo eso, uno lo entiende y lo sabe. Y yo le puedo decir, yo tengo amigos taxistas que, bueno, me quito el sombrero de lo bien que lo atienden a uno. Pero ese paradigma que las personas tienen se va mucho con la capacitación. Entonces, más rápido, mire, yo voy a agarrar el teléfono aquí, mira, y ahí yo tengo la aplicación tal y voy a llamar. Entonces yo llego y esa situación tan subjetiva, si yo no la capacito, si yo no trato de ir cambiando y poco a poco mis clientes ven esa diferencia, yo puedo ir mejorando. Entonces, lo que yo quiero con esto es que ustedes vean que usted puede identificar todo el riesgo que quiera, lo puede analizar, puede buscar formas de cómo hacer esa cobertura de riesgo, pero si usted no le pone esa parte al factor humano de capacitación, de motivación, usted no logra nada. Si yo le digo, vea, esta es la puerta de emergencia, aquí no puede haber nada porque es una puerta de emergencia, pero si usted nada más llega y dice eso, ya cumplí, ya los capacité. Eso no es capacitar. Lo que implica la capacitación es, siéntese conmigo, ¿qué pasa si hay un temblor? ¿Cómo salimos nosotros de aquí? ¿Qué pasa si hay un incendio? Pues la razón que, ¿cómo salimos? Si la puerta está bloqueada, si nosotros no tenemos un programa de mantenimiento, a ver si el cerrojo de seguridad está funcionando. ¿Qué pasa? Que es una de las cosas que es muy interesante, es algo que se le llama en gestión de riesgo la falsa seguridad. Por ejemplo, la falsa seguridad es, yo agarré y vi que existe, que no hay extintores contra incendio. Entonces yo agarro y pongo esos extintores. Entonces, la falsa seguridad es creer que al tener yo extintores, no va a haber un incendio. Y muchas veces
usted ve el extintor ahí y dice, uy, mira qué bueno este extintor y qué, pero dígame, ¿ese extintor realmente va a apagar el incendio? ¿Ustedes creen que con ese extintor voy a apagar el incendio? Probablemente nadie lo sepa usar, profe, porque eso pasa siempre. Exacto, exactamente, nadie lo sabe usar. Nadie lo sabe usar y nadie los está revisando si tiene la presión, si está en buen estado, sino cuando ustedes ven es que guindaron el paraguas o pusieron la sueta sobre el extintor. Y eso ocurre porque nosotros somos así. Incluso, profe, los que tenemos que utilizar ahora ya por regla, ¿verdad? En los carros. Ajá, correcto. La gente lo tiene ahí y a veces no se da cuenta de que tiene una fecha de vencimiento, de que tienen que recargarlo y tampoco lo saben utilizar. Entonces el carro se les incendia y de ahí no hay forma de cómo apagarlo porque no saben ni cómo quitar el sello, ni cómo usarlo, nada. Nada, y no sabe todo eso. Entonces vean ustedes que usted puede hacer todo esto, pero si usted no capacita a su personal y usted no involucra en la parte de por qué se identificó esto, y vea cómo lo estamos haciendo ahorita. Yo estoy tirando ideas y ustedes me están dando sus puntos de vista. Entonces, si yo no capacito y si yo no estoy en un continuo medición de lo que sucede, automáticamente hay un principio que se usa mucho en administración de la producción que dice que lo que no se mide es porque no se controla y lo que no se controla no se mide. Entonces, ese principio es fundamental para la gestión de riesgos. O sea, usted puede identificar, pero si su personal no está capacitado y usted no sabe, por ejemplo, yo les voy a decir, ustedes le dicen, vea, ustedes tienen que estar sentados, espalda recta, va a hablar por teléfono, entonces ustedes tienen que tener una buena postura, etcétera, etcétera, para hablar por teléfono. Cuando usted se da cuenta, usted está así, está todo jorobado, así hablando y digitando. Y nosotros esos malos hábitos los tenemos. Entonces calculen ustedes lo que esto va a generar en la persona por años con estas posiciones, estas posturas. Entonces, hay que trabajar mucho en los hábitos y lo que es más fácil aprender son los hábitos que no nos benefician a nosotros en nada. Y eso es lo que se trata. Entonces, vea que lo que con esto les quiero decir es que nosotros hoy vamos a ver, y ahorita ya casi les subo al aula virtual, para que trabajemos en unas plantillas de Excel que tengo, para que vayamos trabajando y vayamos viendo. Entonces, existen diferentes tipos de riesgos. Aquí solo voy a poner solo algunos, porque existen un montón más. Hay riesgos administrativos, riesgos operativos, riesgos de infraestructura, riesgos de procesos, riesgos de equipo, riesgo económico, riesgos de distribución. Eso solo por poner algunos. Entonces, vamos a ver. Riesgos administrativos, ¿cuáles podrían ser? Ahí me soplan, por favor. Imagínense que yo nada más agarré y copié y puse eso. Puse en esos riesgos. Digo, riesgos administrativos porque están estudiando administración. Entonces, ¿qué riesgos administrativos? El no tener los recursos para pagarle a la planilla. Ese es uno. ¿Qué más? ¿Qué más? Profe, la fuga de información no sería uno. La fuga de información, porque usted a veces tiene a alguien y esa persona va y habla directamente a la competencia de todo lo que está sucediendo y puchica. ¿Qué otro? Profe, ¿no contar con el personal adecuado? No contar, porque eso es, hay una cosa, vamos a ver, voy a ver, porque yo sé que eso ustedes al principio de la carrera le dicen, ¿qué es lo que hace un administrador? ¿Qué es lo que hacen ustedes como administradores en una empresa? ¿Cuáles eran los principios de la administración?
que ahí Fayol en su momento lo decía, y el otro, y el otro. Vamos a ver. Planear, ejecutar, controlar. Ajá, correcto. Ustedes tienen que planear. Entonces yo tengo que planear cómo voy a hacer las cosas, tengo que planear qué personal necesito, cuál es mi personal idóneo, tengo que planear mi flujo de efectivo, tengo que planear qué necesidades financieras voy a ocupar, tengo que organizar cuál va a ser mi estructura, la cantidad de personas que voy a necesitar por cada puesto, tengo que planear cuál va a ser mi estrategia. Entonces, eso es lo que, pero ¿qué pasa si yo sé que yo tengo que planear y yo voy resolviendo el día a día? Soy como dicen, un apagafuegos. ¿Qué va a pasar con esa empresa al corto, al mediano y a largo plazo? ¿Qué creen? ¿Eso va a ser una ventaja o va a ser un riesgo si yo no planeo? ¿Un riesgo? Un riesgo, correcto. Entonces, vean, por ejemplo, ustedes están tan inmersos en apagar el incendio que de su empresa que ustedes no ven lo que está pasando alrededor. Usted no ve que ya y que usted tenía un buen restaurante, llegaban muchas personas, pero como usted creyó que usted era único, entonces usted empezó a subir los precios, empezó a bajar la calidad de los ingredientes y entonces por allá alguien se puso un restaurante para hacerle competencia, pero usted ni tan siquiera lo determinó. ¿Por qué? ¿Por qué? No, hombre, no, es un lugar chiquitillo. ¿Cómo? Ay, no, ¿cómo? ¿Quién va a ir a comprar ahí? No, hombre, ni loco. Yo no iría a comprar ahí. Entonces, ¿qué es lo que empieza usted? A menospreciar su competencia. Y esos unos en estrategia, ese es el primer error. Me imagino que ustedes vieron, ustedes tienen un curso donde desarrollan estrategia. Sí, ¿verdad? La estrategia empresarial. Entonces usted dice, bueno, si ustedes, no sé si los pusieron a leer el arte de la guerra. En el arte de la guerra dice, conoce a tu enemigo más que a ti mismo. Entonces, si su competencia usted la menosprecia, automáticamente usted sí es cierto que se tiene que enfocar en lo que usted hace, pero si su competencia está ahí y vive, es que hay personas que ese mercado de esa persona que usted considera que el local es pequeñito, es esto, es el otro y todo lo negativo, usted está viendo de una forma equivocada. Hay alguien que está viendo otras cosas que usted no ve. Entonces usted tiene que empezar a mejorar y ver qué es lo que yo hago. No es precisamente eso, vamos a ponérselo así, no es lo mismo el nicho de mercado de una pequeña sodita en el mercado central de Heredia que un restaurante francés en Escazú, ¿verdad que no es lo mismo? ¿Cierto? ¿O me equivoco? Cierto. Cierto, entonces, usted administrativamente tiene que tener una estrategia enfocada cuál es su cliente, pero si yo me inventé y hago esto, yo no sé ni qué quiere mi cliente, qué hace mi competencia, yo no planeo, yo no mido, yo no organizo, yo no tengo una estructura organizacional. Mira, es que ocupo a una persona para tal trabajo. Es que yo conozco a alguien que está sin trabajo. Ah, tráigalo. Vea, tiene que hacer esto y esto. Entonces usted inmediatamente empezamos con un problema. Usted no está planeando, usted no sabe lo que quiere, usted está dejando al garete las cosas importantes y se está olvidando de esa empresa. Entonces, vean que ese es solamente el riesgo administrativo. Y cuando hablamos de riesgo operativo, ¿qué creen ustedes que puede ser un riesgo operativo? Profe, operativo no podría ser que no se cuenten con las herramientas o suministros para ejecutar alguna acción. Correcto. Que no se encuentre, vea que hay riesgos que se van a ir se van cruzando. Riesgo operativo. Mira, es que yo necesito poner este equipo aquí. Entonces yo llego puchica, ¿y cómo le hago? Es que aquí no hay toma para conectar esto.
mira, es de 220, no importa, vea, yo de la caja de breaker voy a tirar un cable y allá lo agarro y lo conecto. Entonces, ahí hay un riesgo de operación, un riesgo que va a implicar algo que los administradores tienen que estar muy vigilantes, es analizar si ese cable que tiraron por ahí va a generar que se dañe el equipo y no pueda trabajarlo, o va a ser generar eso en un cortocircuito y generar un incendio. Otra parte del riesgo operativo es la ausencia de mantenimiento de los equipos. Entonces, la ausencia de mantenimiento en los equipos lo que va a generarme a mí es una simpleza. Yo no voy a poder operar, yo no voy a poder producir, yo no voy a poder atender. Entonces yo voy a tener que decirle al cliente, mira, es que, es que vieras que no tenemos el producto suyo, las camisetas esas que usted pidió, vieras que se nos dañó la máquina que hace los estampados. Entonces, va a tener que darme unos 15 días que yo la pueda arreglar. O mire, es que la computadora esa que usted me trajo a reparar, vieras que es que se me dañaron el tester para medir y se me dañó el cautín para poder pegar, entonces ya tiene que darme una semana más de tiempo. Cuando usted empieza a darle excusas a los clientes, usted los va a ir perdiendo. Entonces, el riesgo de operación es que usted impida poder realizar su trabajo, su atención. O sea, eso es fundamental. Un riesgo de infraestructura, pues el riesgo de infraestructura ese está más simple, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que puede ser un riesgo de infraestructura? Mal diseño. Un mal diseño. Un mal diseño, una mala distribución. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, una mala distribución? Puede hacer de que mira, nosotros tenemos aquí esta bodega y esta bodega es un producto que tiene que estar refrigerado. Pero aquí es fresquito, lo ponemos y lo ponemos ahí. Y el producto lo apilan uno a otro porque no hay espacio, hay hacinamiento, entonces el producto se empieza a dañar. De infraestructura, pues que usted llega, imagínense ustedes una oficina de abogados donde el cielo raso esté todo despintado y se ven huecos. O usted llega a la oficina y, tenga cuidado de subir, es que el tercer escalón está quebrado, entonces ahí usted pega un brinco. Usted imagínese usted eso, o sea, vea que todo eso va de la mano. Infraestructura, que usted llegue y lo que ve un montón de cables tirados por ahí, es que esa extensión es para la computadora, esa otra extensión es para el aire acondicionado, o sea, nada está planeado. Eso usted llegó y se metió ahí y empezó a hacer. No es que esté mal cuando usted inicia, pero usted tiene que buscar que, uno, no se le vaya a dañar el equipo, que el lugar sea tan seguro que no se le van a meter a robar, o que usted tenga la computadora y puchica, vino una gotera y se le quemó la computadora por el aguacero. Entonces, vea que la infraestructura es de gran importancia para ustedes. Y el que no le permita tal vez tener una ruta de evacuación en caso de algún siniestro, también es un riesgo de infraestructura. Un riesgo de proceso. ¿Qué creen ustedes que podría ser un riesgo del proceso? ¿Qué creen ustedes? Un riesgo de proceso. Profe, si se daña una máquina o algo así, eso podría ser un... Sí, eso puede ser un daño tanto en el proceso por equipos, porque equipo defectuoso va a generar retrasos en la producción. ¿Qué otra cosa puede generar un riesgo del proceso? Que usted no capacite a las personas y estén haciendo mal el procedimiento y por lo cuanto esté saliendo producto defectuoso, que las personas no sepan cómo manipular adecuadamente el equipo porque y empiecen a dañar el proceso. Puede hacer también que en el proceso de fabricación de cualquier cosa no se tomen las medidas adecuadas para su manipulación y eso genere daño. El daño económico.
un riesgo económico, ¿qué puede ser? Y pero fue una mala inversión. Una mala inversión, eso es un riesgo. Por ejemplo, calculen ustedes, si nosotros ahorita decimos, toda mi operación es en colones, y yo llego y me ofrecen que, mira, tasa LIBOR más un punto, y yo todo contento porque ya sale mejor pedir esta plata en dólares. Es muchísimo mejor, o mejor todavía que está en euros. Entonces yo llego y pido esa plata en euros. Y de un momento a otro empieza a dispararse, dispararse, dispararse. Y yo ya no voy a poder pagar. Ese riesgo económico va a dar al traste con mi buena gestión administrativa, con mi buena gestión operativa, con mi edificio precioso que se hizo, con el proceso que nunca se ve interrumpido, con lo que yo invertí en el equipo. Y entonces eso hace esa mala inversión o esa forma de buscar capital fresco para mi empresa, sea otro riesgo económico, es que yo quiera entrar a un mercado para el cual mi producto no esté preparado para entrar ahí. Entonces yo hago toda una inversión, un plan de ventas, hago un plan de marketing, agarro y invierto en publicidad y puchica. Y hay un ejemplo muy, muy curioso. Digamos, hay una Coca-Cola, en Estados Unidos se consume bastante, que es la Cherry Coca-Cola de sabor cereza. Aquí se ve todavía en automercado, poquitas hay, pero ahí hay. Coca-Cola quiso hacer lo mismo con Latinoamérica y resulta ser que en los años 80, creo, 80, por ahí, mediados, no sé, ahorita no recuerdo exactamente qué fecha, invirtió publicidad y publicidad y publicidad en la Cherry Coca-Cola. Y estaban inundadas las pulperías de Cherry Coca-Cola y en Costa Rica como en Latinoamérica no lograron vender lo que ellos habían proyectado. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que como si en Estados Unidos se consumía, en Latinoamérica también se iba a consumir. Hay un ejemplo, por ejemplo, no sé, de Disney. No sé si ustedes conocen la historia de Euro Disney, que hay algo similar a esta, de Cherry Coca-Cola. ¿Qué fue lo que pasó en Euro Disney? Que generó una pérdidas millonarias, pero estamos hablando de millones de dólares para Disney por creer en supuestos. Entonces eso es interesante. Me imagino que ustedes en alguna materia han visto ese caso de Euro Disney. Es muy interesante. Bueno, después, un riesgo de distribución. Un riesgo de distribución es que ustedes, el camión que tengan, se dañó, porque usted no le da mantenimiento. La distribución, ustedes inventaron rutas de distribución por una serie de rutas, las cuales no se midieron, no se planearon, entonces el producto no llegaba, el producto por tantas horas, ustedes sabían que tenía que ir refrigerado, no se hacía, entonces el producto llegaba dañado. A las personas que lo transportaban no sabían cómo manipular o cómo apilarlos, entonces el producto se dañaba. Entonces estos riesgos de distribución también implican los contratos que ustedes hagan de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, vean, como les digo, aquí faltan un montón de riesgos de flujo de información, riesgos personales, riesgos ocupacionales. Ahí hay un sinfín. Entonces, estos son algunos de los riesgos que existen. Entonces, vamos a ver, digamos, un riesgo climático que es muy, 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 muy común para nosotros en esta época del año hasta alrededor del 15 de noviembre. Entonces, vamos a ver. Ustedes han visto esta foto, pues,
alguna vez ahí en los noticieros y en Facebook, otras redes sociales, sí. Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces vea, lo interesante es, eso es un huracán entrando aquí al Golfo de México, pegando acá por Luisiana. Entonces, pues esto, aquí la península de Yucatán y todo lo demás, entonces esta afectación es como quien dice lo común. Bueno, me imagino que ustedes saben que el término huracán es una palabra en maya quiché que significa viento fuerte y depende, el mismo fenómeno está bautizado dependiendo en el océano que se geste. Entonces nosotros le llamamos huracán. Allá por la India, en el océano Índico, le llaman tifón. Y en realidad es el mismo, los nativos hawaianos le llamaban el hulululu, que significa lo mismo, viento desesperante, algo así es como el término. Entonces, dependiendo del océano, este fenómeno tiene un nombre particular. Nosotros pues lo llamamos huracán. Los huracanes se desarrollan y generalmente van a terminar por esta zona, en categorías que ustedes saben que va de 1 a 5, y 5 siendo la más fuerte. Entonces, existe probabilidad de que muy alta, casi probable, de que siempre va a afectar esta área de acá, o por aquí, lo más a la parte baja de Carolina del Norte. Nunca, prácticamente nunca, a la costa de Virginia. Pero esto es lo que se dice. En el caso de nosotros, acá, ¿verdad? Que el caso de México, Guatemala, por acá abajo está Costa Rica. Entonces resulta ser que hay situaciones muy entretenidas. Y es esto, vea. En el 2005, un huracán se empezó a formar acá, frente a las costas de Costa Rica. Se hizo una proyección de que este huracán iba a correr acá, iba a llegar acá en su momento. 3 días después, ese huracán hizo algo que ningún huracán hasta la fecha había hecho, que fue hacer este recorrido. Agarró, pasó por Haití, pasó por Cuba, siguió por acá. Nunca jamás imaginaron que ese huracán iba a trabajar y pasar por Nueva York. O sea, era matemáticamente imposible. ¿Por qué? Porque todos los huracanes registrados antes del 2005 solamente llegaban a la frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Norte y Virginia. Nunca subían de Virginia. Este fue el primer huracán que llegó categoría 5, que la Filmina le enseñó una foto ahí de la Estatua de la Libertad y demás, donde llegó tan alto. ¿Por qué? Porque ustedes saben que para que se geste un huracán tiene que haber un viento frío, tiene que haber temperatura, una cierta temperatura en el agua del océano. Y acá, él no siguió para acá porque aquí el agua estaba fría. Más bien lo que hizo fue agarrar más fuerte y empezar a agarrar hacia tierra. Y terminó aquí en parte de los Grandes Lagos. Ahí fue donde terminó. ¿Qué fue lo que pasó? Como yo les dije la semana anterior, generó un gran problema a las aseguradoras porque aseguraban contra huracanes, pero ellos sabían que nunca iban a suceder que llegaran a Nueva York. Pero sí llegó. En el 2005 el huracán Sandy llegó. En el caso de nosotros, aquí se lo voy a poner hasta con el mapa. Si ustedes ven acá, este fue el famoso huracán Otto del 2016. Ningún huracán ha hecho este recorrido hasta el 2016. Es decir, que el huracán Otto se empezó a gestar aquí, frente a las costas de Panamá, en vez de continuar siempre, porque donde está acá, que yo les decía, el 9.86, que es el paralelo que divide Costa Rica y Nicaragua, allá en Isla Calero, de ahí hacia arriba, Bluefield, Nicaragua, es donde los huracanes era el punto más bajo de formación donde pegaban. Entonces,
Este huracán empezó y contra todos los pronósticos bajó hacia el corredor que hizo Upala y parte de Guanacaste hasta salir, y después se volvió a integrar hacia El Salvador. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Un riesgo como este, es muy probable que esto ocurra acá. Muy poco probable que ocurra aquí o que ocurra aquí, pero su impacto va a ser igual de devastador si ocurre aquí, aquí, acá. El impacto va a ser el mismo, pero la probabilidad de ocurrencia varía de lugar. Entonces, con esto, voy a abrir el aula virtual. Ah, mira, yo creí que yo la tenía abierta. Vamos a ver. Uh-huh. ¿Cómo pasa el tiempo cuando uno se... Vamos a ver aquí. Aquí tengo que tener. Es que viera que esta versión de aula virtual para mí es un poquillo diferente. Entonces... Profesor, vieras que yo también soy igual que la compañera, hasta esta lección me incorporo. Y estaba viendo que formaron grupos, entonces quería... Ah, ok, vamos. Uy, qué bien que me dijo eso. Pero vamos, voy a añadir taller. Ya vamos con eso, ya vamos a ver. Gracias. Ya un archivo, aquí está. Ya vamos para que vean ustedes cómo es la dinámica. Bueno, lo importante es que no se han dormido todavía los oigo hablar. Eso es importante, ¿verdad? Porque yo canso mucho. Profe, ajá. ¿Cómo está? Yo también, vieras que me uní hasta hoy. Ok. Ya vamos a ver, entonces déjenme aquí y ya vamos por ahí. Y las clases son a las 8, es que yo me incorporé, empecé a ingresar, pero como vi que no había nadie, pensé que era a las 8:30. No, sí son a las 8, lo que pasa es que yo tuve un gran problema ahí con la electricidad por aquí, entonces es que como los otros días hubo como que mucho viento, entonces Sí. al haber ese vientillo, entonces hubo una parte donde se desprendieron ahí unos cables y no sé qué, y se les ocurrió hacer una conexión como que allá no pudieron, y vieras que llegaron tempranísimo y quitaron la electricidad y hijo de puchica. Hablando de riesgos. Sí, hablando de riesgos, sí. Ok, entonces vean, en el aula virtual yo necesito que ustedes hablan esto de la matriz de riesgos. Ahora, vamos a ver esto porque yo hice, acá vamos a ver, programa de salud y seguridad ocupacional para ver esto. ¿Cuántos compañeros o compañeras nuevas tenemos? Son como 3, ¿verdad? Me parece, nuevos. Sí, yo también, Yeltsin. Ok. Guido, profe. Guido, ok, vean, chicos, Miriam, ajá. Okay, y María. Y Ashley, María. profe. Ashley, ok, vean. Yo no sé si ustedes pudieron ver el programa, sí, y el cronograma y todo eso. Sí, yo ya lo vi. Sí, yo también. Ok, entonces, para mí lo fundamental es de que todos participen y hablemos y demás. Vea que yo tengo en realidad exámenes cortos, tareas, todo vale prácticamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo puse ahí asignación de tarea número 1. Por lo general, la primera lección, yo trato de no dejar tarea ni dejar nada porque yo necesito
saber que ya están todos. Yo sé que en la segunda clase, pues ya hay más personas. Nosotros lo que vimos fue esto. Entonces, vean, la clase de hoy sí les voy a dejar una tarea que va a quedar en el aula virtual y ahorita vamos a ver de qué trata la tarea. Yo tengo, digamos, análisis de gestión de riesgos, matriz de riesgo y ubicación de edificaciones, método centroide. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, en realidad aquí yo voy a dejar la tarea 1, que va a ser hacer una matriz de riesgo de un lugar que ahorita vemos. Entonces, de todas formas, en el aula virtual va a estar. Yo les voy a dejar la tarea hoy. Digamos, la voy a subir ahora y va a estar hasta para que ustedes la puedan hacer antes de la medianoche del viernes. Entonces van a tener su chance, ¿verdad? Yo sé que la gran mayoría me imagino que trabaja y no solamente este curso lleva, ¿verdad? Entonces yo hice en realidad 4 grupos de investigación. En el grupo 1 está la ley de póliza de Linz, que la idea es que el grupo haga una exposición sobre esa ley, qué es lo que implica, qué es lo que genera esa ley, qué obligaciones tiene el patrono, cómo, si yo tengo un accidente como trabajador, qué tengo que hacer. El Consejo de Salud Ocupacional, que es para el grupo 2, qué es lo que sucede, cómo es que se gesta, para qué sirve el Consejo de Salud Ocupacional, es inscrito al Ministerio de Trabajo, por qué, etcétera, etcétera. Entonces, buscar, digamos, toda esta información ustedes la consiguen en Internet. Aquí hay una asignación de examen corto. Entonces, cuando yo pongo examen corto, eso va a estar en el aula virtual. Ustedes se van a meter con su tiempo y lo van a hacer igual. Yo siempre voy a dejarlo para el viernes, antes de clase, para que ustedes lo vayan haciendo. El grupo número 3 va a hablar sobre la teoría de fuego y la NFPA, que es 10, que es extintores de incendio, y el Código Eléctrico Nacional es del grupo 4. Entonces aquí vamos a empezar a ver aquí riesgos de trabajo, riesgos físicos. Entonces ahí va. Ahora voy a abrir aquí. Híjole. Profe, ¿y no puedes escoger el tema o algo así, o no? Es que yo ya tenía, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Vieras qué preocupación tengo? Porque yo había hecho los grupos de trabajo y yo tenía el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. ¿Cierto? Sí, profe. ¿Cierto? Sí, profe, es cierto. Yo sé que soy el grupo 3, pero no sé quién es más. Por eso ocupaba que usted hiciera el grupo de WhatsApp, profe, para conseguir los números de mis compañeros. Sí, no, lo que yo estoy más preocupado es que yo hice esto, ¿verdad? Yo hice esto y yo hice Bueno, Profe, yo le tomé una foto al Excel que usted había hecho la lista. Uy, qué bien. No sé si lo necesita. Por favor, lo ocupo. Se lo estoy diciendo, sí. Sí, voy haciendo. Vieras que es que, ay, mi amigo Esteban es mi hijo. Y me dijo, papi, necesito un momento la computadora. Y seguro él fue el que me cerró eso. Yo le dije, pero me guarda eso y ya ahorita vengo. Y ustedes saben que cuando uno se pone a hacer muchas cosas, algo se le va. Entonces vamos a ver. En el grupo 1, ¿a quiénes teníamos? A Gabriela Delgado, Dayana Ugalde. Vamos a ver. Gabriela Delgado. Espérese para borrar bien aquí. Dayana Ugalde. ¿Así se escribe Dayana? Yanina Mora y Montserrat Vargas.
Contreras Vargas. Profesor, y somos 4 los que ingresamos nuevos, me parece, y si nos está metiendo en uno, cada grupo. Ajá, y el grupo 2, sí, porque yo creo que el grupo 4 es el último que quedó sin nada, sin integrantes, pues. Grupo 2, Kaylin Artavia, Heiner González. Kaylin Artavia. Ajá. Heiner González. Marco Arrieta y Carolina Araya. Carolina era con K. Sí. Carolina Araya. Araya. Luego el grupo 3, Guido Valverde, Marisela Solís, y Sarki Bryce. ¿Cómo se escribe? Sarki con Z. Era, ¿verdad? Sarki era así. Bryce, así. R-A y latina S. Sarki Bryce. Ahí. Y eso fue lo que conformamos la semana pasada. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Ok, el grupo 4 es el que yo no tengo integrantes. Vea que aquí habíamos 2, 4, 6, 8, 10, 11 la semana pasada. Profe, buenos días. Buenos días. Es Diana. Ajá. Yo no estoy en ninguno de esos grupos tampoco. Ok, entonces los del grupo 4 me van a tener que decir, para hacer, vamos a ver quiénes no tienen grupo. Ashley Barbosa. A-S-H-L-E-Y. H-L-E-Y, Ashley Barbosa. Barbosa. Ajá. ¿Qué más? María Rivera. María Rivera. Miriam Martínez. Martínez, ajá. Diana Artavia, profe. ¿Y quién me hace falta? Yo, profe Yeltsin Romero. No sé si me puedes agregar en el grupo 2, que ya los conozco ahí para que sea más fácil el trabajo. No importa. Entonces decimos, ¿cómo escribo Yeltsin? Y, ajá. E, L, T, S-I-N. S-I-N. ¿Así? Sí, señor. Sí, señor, correcto. Romero. Romero. Ok, entonces, vean que ya para la próxima semana ya tenemos 2 grupos que tienen que trabajar. Ahora, voy a ir haciendo ok, entonces ahí ya tenemos esto de los grupos. Ahora vamos a ver, voy a hacer de una vez nuevo grupo. Entonces, para hacer un grupo voy a hacer el grupo de WhatsApp de una vez. Ahí nada más ingresé a
a Kaylin, que es el único número que tengo. Entonces voy a abrir aquí. Denme un momentito y ya voy a hacer esto de una vez, porque después no lo hacemos y voy a dejar de presentar un momentito. Y de momento, ustedes me pueden ayudar descargando lo que acaba de subir al aula virtual, que es una hoja en Excel, que es para ver lo del análisis de riesgos. Vamos a ver. Ok, voy a abrir aquí un momentito el WhatsApp web para buscar voy a copiar el link de ese grupo para que ustedes entren al link y así yo no tengo que guardar un montón de números. Entonces con eso ustedes entran ahí y ya pueden acceder. Vamos a buscar acá y copiar enlace, así. Ok, en el aula virtual, ahí ustedes tienen el link para el grupo de WhatsApp. ¿Ya lo pudieron ver? Sí. Sí. Sí, profe. Ok, entonces ahí. Ya ahí entonces ustedes ya pueden ingresar. Entonces ahí los espero que ingresen, porque ahí después le pongo una fotito al grupo. Entonces para que ustedes sepan, ok, vamos a compartir de nuevo para esto. Ok, ahí vamos de nuevo. Entonces, lo ideal aquí es que Profe, que con ese link ingreso a algún lado porque no me deja ingresar. no ingresa. Qué No. extraño, porque aquí ya tengo 2 personas que ingresaron. No me deja. Nada más Solo tiene copio que y lo copiar pega en el el link WhatsApp y web. pegarlo en el WhatsApp web. Ok. Gracias. Ok, vean. Yo les pasé a ustedes. Híjole, tenía que abrir. Ahorita guardamos eso y voy a subir esta matriz de riesgos. Esta matriz de riesgos. Esta matriz de riesgos fue una que yo le escribí a ustedes. Entonces, por ejemplo, riesgo detectado.
el riesgo detectado es lo que nosotros encontramos. Recuerde de la presentación esta parte y la identificación del riesgo. Entonces vamos a hacer la primera parte, identificar el riesgo. A ver, ayúdenme con un riesgo. ¿De qué? ¿Sobre qué? Profe, por ejemplo, yo puse en el caso de mi casa que puede haber riesgo de deslizamiento en temporada de lluvias porque hay como un terreno empinado cerca. Deslizamiento. Okay. Entonces, vean que acá, ustedes se acercan acá, entonces, ¿qué tipo de riesgo es esto? Administrativo, operativo, climático, de infraestructura, de proceso, de equipo, económico, distribución. ¿Qué consideran ustedes? Vean que yo nada más puse algunos. Ahí sería como climático. Un riesgo climático que va a generar esto. Entonces, vea lo que dijo la compañera. Entonces, ese riesgo climático es en época lluviosa. Ahí va. En época lluviosa se activa el riesgo, ¿verdad? Por estar en una zona empinada, fue lo que pusiste, ¿verdad? O no sé, ese fue el... Sí, ese fue el término que usé. Creo que es correcto. Entonces, vamos a hacerlo acá. Ok, entonces, vean, el impacto o afectación. Entonces, si ustedes ven, ¿qué impacto o afectación van a tener en la escala del 1 al 10 si eso ocurre? ¿Y eso qué lo hacemos, profe, a consideración? Puede depender, porque en este caso, incluso hay una cochera, está la casa, hay dos carros, entonces el impacto puede ser bastante grave, ¿verdad? Porque aparte de la casa, las vidas, hay carros también. Podemos tener daños materiales, daños de infraestructura, podemos tener daño inclusive el riesgo de la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, ok, le responde al compañero, ¿y eso cómo lo hacemos? O sea, hay una escala que va de 1 a 10. Entonces, esa escala de 1 a 10 me indica a mí qué afectación. Entre más alto sea el número, es la afectación que yo puedo sentir. Entonces, yo estoy analizando el riesgo. Entonces, vamos a ver, si eso se inunda, me afecta, voy a tener riesgos muy cuantiosos, me va a salir muy caro. O sea, esa afectación va a ser, el 1 es la más baja de todas. O sea, que es algo que puede pasar, pero ya en realidad, ya no me impide salir de la casa, no me va a generar ningún daño material. Por ejemplo, el 5, mira, si me puede, yo no puedo salir de mi casa, se me pueden dañar el jardín, bueno, pero si yo ya tengo un riesgo de 8 a 9 o a 10, entonces quiere decir de que ya, y si eso se activa, yo puedo perder los carros, puedo tener, la casa se me puede venir al suelo, inclusive podría perder la vida de alguien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a suponer de que el impacto, si esto sucede, es 10, porque si eso se da, ahora, viene otra cosa en el riesgo, que es la probabilidad. ¿Qué probabilidad hay que esto ocurra? Entonces, cuando hablamos de probabilidad, lo manejábamos en lo que vimos la semana pasada, en porcentaje. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que ocurra? 80%, 100%.
40%, 50%, ¿qué creen ustedes que sería la probabilidad que ocurra? Y profe, que lo diga la compañera, que es la que está. De ahí no, se supone que hay buenas bases, ¿verdad? Entonces yo diría que tal vez un 30%. Ok, entonces vamos a ver. Pero vea que es que se dé la probabilidad, ¿verdad? Que se dé, o sea, que esto ocurra. Entonces vamos a poner un 30%. Si ustedes ven acá, aquí viene la prioridad, o sea, dice que me da 3, o sea, quiere decir que mi prioridad es 3. Medidas de mitigación, ¿qué puedo hacer yo para evitar que eso me afecte? Voy a poner así porque no conozco el caso, ¿verdad? Sí, de hecho, sí. Pura contención, alcantarilla, más profunda. Aquí estamos poniendo. Entonces, en toda actividad tiene que haber un responsable. Entonces, aquí nosotros ponemos el responsable, el cronograma. ¿Cuándo vamos a hacer nosotros eso? Entonces, responsable. Entonces, me voy a poner que yo soy el responsable. Entonces, Giovanni Badilla va a ser el responsable de esto. ¿Por qué cuando usted gesta riesgos hay que poner el nombre de alguien responsable? Porque si usted no pone a alguien responsable, las cosas nunca se hacen, así de simple. El cronograma. ¿Cuándo vamos nosotros a hacer eso? O sea, vamos a hacerlo para febrero. Y vamos a poner febrero, el primero de febrero. El primero de febrero tiene que estar eso listo. ¿Qué indicador va a saber de que eso se hizo? ¿Qué es el indicador? Lo que nosotros necesitamos que se haga. Entonces, muro construido. Entonces, este es una forma. Vamos a poner, digamos, riesgo, robo. Entonces, Profe, una pregunta, ¿cuál era la última fila? Es que, digamos, en el Excel que usted subió no estaba y no la pude copiar. Indicador, el indicador, ¿qué es lo que yo necesito saber? Entonces, riesgo, robo. Entonces, digamos que el robo va a generar un problema, pues, ¿qué sería? Administrativo, operativo, climático, de infraestructura, de proceso, de equipo, económico, de distribución. ¿Cuál consideran ustedes que es? Económico, profe. Ajá, correcto, económico. Entonces, el robo, entonces dice, es zona propensa a robos en la propiedad. Entonces, ¿qué impacto va a tener si para su operación o en su casa? Entonces, vamos a hacerlo así como muy, muy terrible. Y si se ponen a robar, pues vieras que a mí me afecta un montón. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que esto ocurra? Vieras que eso ocurre aquí en este barrio, el 90%. Entonces, ven aquí cómo la prioridad cambia. Entonces, la prioridad aquí va a ser mejorar los dispositivos contratar empresa de seguridad
Instalación de cámaras de seguridad. Entonces, Eileen va a ser la responsable. Y eso hay que hacerlo, empezar con este proyecto. Esto hay que tenerlo listo el 30 de enero. El 30 de enero tengo que tener esto. Entonces el indicador va a ser el sistema de seguridad que yo ya cumplí. Sistema de seguridad en operación. Así como la empresa de seguridad trabajando. Entonces, ¿qué es lo que usted ve? Bueno, lo que usted ve aquí es simple y sencillamente que nosotros tenemos que desarrollar detectar un riesgo. ¿Qué tipo de riesgo es? La descripción. Después, el impacto. El impacto va a una escala de 1 a 10. La probabilidad de ocurrencia es qué tan frecuente ocurre. Y con esto, la multiplicación de estos dos, como ustedes ven aquí, la multiplicación de esos dos me da a mí la prioridad. Entre más alto sea el número, es a lo que yo me voy a ocupar. Por ejemplo, si aquí en mi casa yo voy a gastar en un sistema de alarmas voy a poner así, de 2 millones de colones. Voy a cámaras de seguridad, un oficial, una empresa de seguridad, y al final eso implica que las cámaras y todo el sistema de seguridad, las puertas de seguridad se me fueron 5 o 6 millones, y mes a mes yo tengo que estar pagando porque quiero seguridad 24 horas y quiero tener tantos oficiales, tengo que pagar 2 millones, y lo que en realidad están cuidando es una computadora que tiene información personal, que yo la puedo guardar en la nube, el menaje de mi casa, y usted dice, y todo lo que hay en mi casa no vale esa inversión de 6 millones, y no vale estar pagando 2 millones en seguridad por mes. Entonces, ahí es donde usted empieza a ver que si el riesgo que usted detectó en realidad merece esa inversión económica. Entonces, por eso, yo les puse esta matricita para que ustedes vean cómo ustedes como administradores tienen que ir planeando. Entonces, mira, esto que está diciendo que hay robos, sí es cierto, en el vecindario hay robos, pero ya, y si se hizo acá un trabajo con la fuerza pública y eso se disminuyó, ya rara vez hay. Entonces, mira, esto es rara vez. El impacto, yo sé que si me roban a mí, la información que yo tengo es muy alta, pero la probabilidad que eso ocurra, viera que se disminuyó totalmente y prácticamente no ocurre. Ya no se ven robos aquí, entonces digamos que vamos a poner un 20%. Entonces ve que mi prioridad va cambiando. Mi prioridad se convirtió ahora en ese muro. ¿Por qué? ¿Por qué solo el 30%? Porque solo cuando llueve muy fuerte, y la probabilidad que llueva muy fuerte pues es de un 30%. Entonces, ¿entienden el concepto? Ustedes tienen que gestar el riesgo, determinarlo, ir haciéndole acá. Entonces, ahí vienen las medidas de mitigación. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Quién es el responsable? El cronograma, el tiempo. El cronograma va a implicar, si ya lo queremos hacer más detallado, cada uno de los pasos que usted tiene que hacer en qué tiempo.
el indicador, cuando yo cumplí esto, ya gesté este riesgo. Ok, ¿entienden cómo funciona esta matriz? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No tienen dudas? Todo ¿No? bien. Todo bien, ok, qué dicha. Vean, chicos, en la hoja 2, yo les puse a ustedes por acá la tabla de valores de frecuencia. Mira, perdón, me comí aquí. Aquí es frecuencia, me comí ahí. Esta es otra forma de gestar el riesgo o buscar. Entonces, esta es una forma como muy... Profe, a mí no me aparece eso en la matriz. Profe, a mí tampoco. ¿No le parece señor. eso? Sí, Ok. la hoja no trae. Tiene No, nada blanco. ok, entonces... Sí, profe, no. No, ok, entonces ya ahorita veo a ver qué fue lo que pasó y les acomodo esta, a ver qué es lo que está sucediendo. Ok, vean. Entonces, la tabla de valores de frecuencia es enfocados en el nivel A, B, C y D. Esta es otra forma de medir. Entonces, el A es ver la frecuencia, ¿verdad? Entonces dice, casi siempre ocurre. Entonces, la descripción detallada dice que usted espera que ocurra la mayoría de las ocasiones. La otra B es muy probable que ocurra. Entonces, probablemente puede ocurrir la mayoría de las veces. Medianamente probable, ocurre con cierta frecuencia. Y poco probable es que ocurre excepcionalmente, o sea, como dice ya, una muerte de obispo, ¿verdad? Entonces, vean que de A a D viene dando el nivel de importancia. Eso es como una medición como más gringa que nada de otra cosa. Entonces, vea la otra medición. Entre más alto sea el número, es un número, vea que aquí hay 4 letras, A, B, C, D. Entre la frecuencia quiere decir que es como hacen las calificaciones en Estados Unidos, entre de A a D, entre la A viene siendo lo que más frecuente pasa y la D es lo menos probable. Después, la tabla de valores de impacto se refiere a mi afectación y va de 1 a 4. El 1 es algo insignificante y el 4 es algo meramente desastroso. Entonces, cuando ustedes ven acá, al unir las dos tablas, yo tengo aquí la frecuencia y tengo aquí el impacto. Es decir, si yo tengo un riesgo que yo detecté y yo digo que es muy frecuente que suceda, es exageradamente común que suceda, y aparte de eso, si esto ocurre y va a ser desastroso, pues es el caso de la unión de A con el número 4, el riesgo es muy alto. Entonces yo tengo que buscar cómo atender eso. Si ustedes ven, si D, que eso ocurre rara vez y además es algo insignificante, entonces vea que mi riesgo es bajo. Entonces, ¿qué es lo que usted busca? Usted lo que va a buscar con esta connotación es determinar cuáles riesgos van a ser los que usted tiene que establecer prioridad. O sea, cuáles riesgos son los que usted le tiene que dar un valor o una importancia. Por eso yo se lo hice como un semáforo. Si ustedes ven en diagonal, está quedando los riesgos medios en amarillo, los riesgos de color alto que van a ir en color rojo y los verdes son los bajos. Entonces, ¿cuál es el principio? Que entre más alto sea el riesgo, usted tiene que ir trabajando en ellos, dándole la prioridad. ¿Entienden este otro concepto? Sí. Sí, chicos. Sí. Ok, vean. Lo otro, que ya dijo, pues chica, ve, yo me emocioné mucho hablando de riesgos, y es que nosotros tenemos que hacer hay una fórmula
que se aplica como para ver lo que es la ubicación por coordenadas de una planta industrial, de una edificación. Y esto es un método que se llama el método de centroide. Para ver esto sí ocupo como una media hora. Y me imagino que ustedes tienen clases después de aquí. Entonces, vean, vamos a dejar este tema para la otra clase. Yo lo que les voy a poner acá, y voy a irme aquí al curso, y vamos a editar esto. Vamos a eliminar perdonen. Y ya les subo. Voy a dejarlos así. Guardar como. Para aquí. Entonces, vean, para la próxima clase, yo les voy a subir. Vamos a ver aquí. ¿Okay? Yo ahora en la tarde les voy a subir acá, en la tarde, noche, más o menos, yo les voy a subir la tarea. La tarea va a ser, yo les voy a conseguir, digamos, un lugar. Ya ahí les tiene que quedar esta matriz de riesgo. Entonces, con esta matriz de riesgo, van ustedes a buscar información sobre los riesgos de la zona de Siquirres, si hay riesgos de deslizamiento. Digamos que ustedes van a poner una planta en Siquirres de producción ¿de qué podemos hacer? Ahí en Siquirres, que es no de combustible, no distribución de combustible ni nada de eso, porque eso significa que viene robado ahí de la línea de recopio. ¿Qué podemos poner ahí en Siquirres? ¿Una planta de producción de qué? Sigamos el ejemplo de los mexicanos y agarremos piña. Ok, digamos Creo de que piña. ahí lo que se produce es banano. Banano. Entonces, digamos que vamos a hacer una planta procesadora de banano. Entonces, de esa planta procesadora de banano, yo tengo que ubicarla en Siquirres, que es el lugar donde yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? Tengo que buscar al menos 2 riesgos de los que yo identifiqué aquí. Recuerda que dos riesgos operativos, 2 riesgos administrativos, 2 riesgos climáticos, 2 riesgos de infraestructura, de proceso, equipo. O sea, para no ponérselas muy difícil, dos riesgos de 4 de estos que están acá. Entonces, yo se los voy a detallar en la tarea. Hoy en la noche se los subo y demás. Y entonces, esa tarea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que cada uno de ustedes llene esta matriz, así como yo les hice este ejemplo, perdón, pasé muy rápido, y ustedes puedan trabajar con eso. Entonces, ¿qué medidas de mitigación harían? ¿Qué esto y qué el otro? La otra semana tenemos 2 grupos de exposición, el grupo 1 y el grupo 2. Entonces, vamos a trabajar con eso. Entonces, no sé, yo eso se los voy a subir. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna duda, chicos. Profe, mi única duda es si usted nos va a enviar la rúbrica con la que nos va a evaluar la exposición, es decir, Sí. ¿qué necesita usted que lleve cada el trabajo escrito y la exposición? Sí, exactamente. Yo se los voy a subir. Mañana les subo todo eso. Gracias. Para que lo tengan ahí. Entonces, no sé, chicos, si no hay más dudas, entonces estaríamos por hoy. Más bien, me disculpan el atraso de hoy, por ahí no fue cosas ajenas. Perfecto, profe, gracias. Muy bien. Gracias, muy profe. bien. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego.
Buen día. Buen día. Gracias, profe.